Buenas tardes, señor presidente de la Asociación Chilena del Derecho Parlamentario, señor secretario, señor tesorero, Mario Lavé, secretario general del Senado, estimado director de la Biblioteca del Congreso Nacional. No se asusten, no traigo un discurso tan largo. La tarea del Parlamento es conocida por su valor universal. Se caracteriza como la catedral de la democracia, en el sentido que su rol en el sistema político institucional es de un valor irreemplazable e insustituible en la medida en que las diferentes corrientes de opinión existentes en la sociedad pueden allí hacer valer sus puntos de vista y pueden dirimir de manera civilizada sus controversias. Se entiende que ese es un equilibrio multilateral, es decir, abarca el ámbito político estrictamente, el ámbito cultural e ideológico, también el ámbito regional y étnico, y progresivamente también debiese hacerse cargo de la diversidad creciente que está caracterizando la sociedad contemporánea. Pero junto con esos valores universales no cabe duda que el Congreso Nacional, este u otro, tiene un valor histórico y su tarea está directamente relacionada con esa condición. Me explico. Las tareas que asumió nuestro Congreso Nacional en la administración del expresidente Elwin resultan completamente distintas a las que tiene el Congreso Nacional ahora, bajo un gobierno presidido por Sebastián Piñera. Sin embargo, los valores universales no han cambiado. Se entiende que nosotros debemos hacer realidad estos valores universales de equilibrio, tolerancia, buen gobierno, prudencia, correcta solución de las diferencias. Pero si uno compara el periodo del 90 al 94 era completamente distinto. Para muchos chilenos de hoy podría resultar incomprensible la enorme cantidad de horas que el Congreso Nacional dedicó al estudio, trámite, aprobación y o rechazo, por ejemplo, de las llamadas leyes cumplidas. Para la sociedad chilena que venía emergiendo después del largo periodo de dictadura, la solución del llamado tema de los presos políticos era un desafío de importancia mayor. Las controversias de las leyes relativas a derechos humanos, al tema de los exonerados, por ejemplo, de los retornados u otros, serían incomprensibles para una parte seguramente significativa de la generación que hoy ingresa al servicio militar. En la prensa de hoy sale un suplemento, un apartado muy extenso con los convocados al servicio militar nacidos el año 94. Y el año 94 estas leyes ya habían sido aprobadas y resueltas. Ya había una nueva administración. Y si uno se fijara en la edad de nuestros deportistas de élite, los exitosos y los no exitosos, sea nuestro gimnasta o nuestro futbolista, los que compitieron en la Olimpiada o los que estuvieron en el partido con Argentina hace algunas horas atrás, el grueso de ellos no había nacido para el año 88, año del 5 de octubre, es decir, del plebiscito, que determinó un
una manera determinada en que la democracia se reinstaló en Chile. Entonces, no cabe duda que un Congreso tiene un carácter histórico, obedece a las circunstancias prevalecientes en la sociedad en que sus distintos componentes actúan. Y del ámbito político-institucional, el Congreso Nacional ha evolucionado hacia una exigencia muy fuerte en el ámbito del mejoramiento de la calidad de vida, si se me permite alguna definición de tipo general. Y en ese ámbito yo siento que hay un conjunto de tensiones que presionan sobre la actividad del Congreso de manera tal vez insospechada o inesperada, o entendida solo por los más jóvenes y seguramente no entendida por la más antigua generación. Por ejemplo, hay una muy fuerte tensión en la relación entre el largo plazo y las urgencias inmediatas. Vivimos en una sociedad exitista. Las personas exigen soluciones prontas y rápidas. Y habitualmente las leyes no operan de la misma manera, ni con tanta velocidad ni agilidad. Voy a poner ejemplos que ni siquiera tienen muchos años. La aprobación en el Congreso Nacional de la llamada reforma previsional, es decir, la modificación al sistema de pensiones, impulsada y aprobada en la administración Bachelet, ha comenzado a ser reconocida ahora. Los índices sociales y económicos que arrancan de las medidas que allí se tomaron empiezan a tener su efecto recién ahora. Es decir, por ejemplo, el impacto de la pensión básica solidaria en los niveles de pobreza en el país es un tema reconocido ahora y seguramente enteramente esotérico para la opinión pública que escuchó de la reforma o de la discusión y de los debates de la reforma el año 2006 cuando se formó la Comisión Marcel y el año 2007 cuando esa reforma se discutió aquí en el Congreso Nacional. ¿Y para qué vamos a hablar de la subvención de educación preferencial? Ahora hay un reconocimiento muy importante y significativo de que esa legislación ha influido en mejorar nuestra educación. Pero yo no recuerdo que nadie salió a la calle no salieron 100.000 jóvenes a la calle a valorar la reforma cuando esta se aprobó. Y seguramente los medios de comunicación fue una noticia muy lejos de la importancia, por ejemplo, de un choque de vehículos en la esquina de Vicuña Maquena con cualquier otra arteria de la capital, o de un crimen o de un asesinato, o de un partido de fútbol. Entonces, los congresos actúan en medio de una tensión enorme en una sociedad exitista que quiere éxito rápido. Y las leyes no responden a semejante manera de vivir ya, como es la sociedad actual. Y tenemos esas tensiones, por ejemplo, entre el diálogo político y la efectividad práctica. Luego de un periodo seguramente de sobrevaloración del diálogo político, hemos pasado una etapa de completo desprecio hacia el diálogo político, seguramente vinculado con lo anterior, porque este no aparece como de una efectividad inmediata. Y la sociedad está a la espera de soluciones prácticamente simultáneas a los esfuerzos que desarrollan los actores políticos. Entonces ahí hay un ámbito de tensión muy fuerte también. Muchas veces el diálogo político no se lleva a cabo no porque no sea necesario, sino porque no responde a estas urgencias que afligen tan decisivamente a los actores actuales del mundo parlamentario. Y esa tensión yo la veo vinculada
con la también fuerte contradicción que existe en nuestra sociedad entre el sigilo necesario para abrir paso a acuerdos políticos eficaces y las urgencias mediáticas. Porque hoy yo creo que compartimos la idea de que lo que no sale en los medios no existe. Y el Congreso Nacional está sometido a la fuerte e intensa observación de parte de los medios y de la opinión pública. Y un diálogo que no ocurra no tiene efecto práctico. Y gestiones políticas que apunten a resolver problemas como no se conocen, no existen y por lo tanto tampoco tienen sentido. Y en consecuencia se acentúa la imagen tan fuerte en la sociedad actual, que en mi opinión influye mucho en los rankings de valoración desfavorable que tiene el Congreso Nacional, de una actividad que no rinde frutos, porque sus frutos o no son conocidos de inmediato o por su naturaleza no se pueden advertir, o esos frutos serán del largo y del mediano y del largo plazo. Y entonces aquí se viene a configurar, yo creo que el gran dilema que estamos viviendo los actores políticos en nuestra sociedad. Actores políticos que son por esencia los parlamentarios, porque su tarea dice relación ni más ni menos que con la conducción y la orientación del Estado. Cuando muchos llegan a él, me refiero al Congreso Nacional, en condiciones de no políticos. En la última campaña parlamentaria, no voy a hablar de la municipal, en que esto ya llega a extremos muy altísimos, pero en la última campaña parlamentaria todos hemos sido testigos que personas que se presentan ni más ni menos que para decidir sobre la orientación de los asuntos del Estado se presentan como no políticos. Bueno, el conjunto de estos factores, estos que yo he enumerado, posiblemente otros más, generan un dilema que no está resuelto, creo yo, adecuadamente en la marcha de los asuntos del Estado de Chile de hoy, que es la tensión entre la responsabilidad política y la farandulización de la política. Porque estamos en una etapa en que la farándula premia y la responsabilidad castiga. Y entonces las personas muchas veces escogen el camino del premio porque es inmediato y se vincula con necesidades ineludibles por un actor político, como son, por ejemplo, aquellas vinculadas a la reelección de los individuos, con valores éticos que van siendo desplazados y que aparecen lejanos y distantes, que es el bien común y el interés general, como diría Rousseau. Entonces, no es solo los equilibrios históricos o presentes desde la Revolución Francesa hacia acá los que afectan la marcha del Congreso Nacional en las actuales circunstancias desde mi punto de vista, sino que nuevas tensiones operan sobre él de una manera muchas veces determinante de lo que está haciendo la marcha de nuestros asuntos comunes como legisladores. Y una última tensión que está vinculada con las anteriores, que es la relativa al vínculo existente entre continuidad y renovación. Un parlamento tiene que tener cambios, pero los parlamentos en que todos se cambian son débiles. Entonces, frente a poderes ejecutivos que son enormes, poderosos, que manejan y dirigen maquinarias estatales potentes, ¿cuál es
el contrapeso, un parlamento en que todos son nuevos o en que todos son viejos, o aquel parlamento que de alguna manera responde a un cierto equilibrio entre continuidad y renovación, que permita que la sociedad incluya en él las nuevas expresiones necesarias acorde con los cambios y los tiempos, manteniendo los grados de experiencia y expertise que se requieren con el objeto que cumpla su función de contrapeso en el equilibrio de poderes de la sociedad moderna. O sea, yo entiendo que la reflexión que ustedes realizan es de suma importancia y de alguna manera me aflige el que reflexionemos poco en relación a estos temas muy de fondo, porque en definitiva se ha ido generando un desgaste de nuestro sistema democrático que es preocupante, porque en definitiva la solución pacífica de los asuntos humanos es imposible sin un Congreso Nacional que sea potente, legitimado y capaz de decidir sobre esos asuntos. Muchas gracias.